Hola a todos, soy María Rivera, como ha dicho ella, y vamos a empezar viendo un corto que quizás hayáis visto todos, pero que me parece básico para entender esto de la violencia obstétrica. Es Por tu bien, decía Arboyain, dura un poquito y luego ya empezamos a hablar. Creo que estoy de parto. ¿Cómo que qué? ¿Está de parto o no está de parto? No sé, yo creo que sí. Hola. ¡Au! ¿Y eso? A ver, ¿me flexionas un poquito las rodillas? Ah, sí. Muy bien. Me llamo Luis. Muy bien, cielo. Ahora le vamos a afeitar y le vamos a poner esto para que haga caca. ¿Se no le importa? ¿Me puedo levantar un poquito? Estoy bien cómodo así. ¿No ves que estás todo enchufado, hombre? ¿A dónde vas a ir? Mi mujer puede volver ya. Ahora te roto la bolsa, ¿eh? A partir de ahora ya coser y cantar. Venga. Si esto es por tu bien, hombre. Ay. Estamos ya con la dilatación completa y, por tanto, aprovechando los pujos y las contracciones, vamos a dejar que la cabeza descienda a lo largo del canal del parto. Bien. Bueno, venga, que ya casi hemos terminado, Majo. Venga, empuja, vamos, 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 empuja, empuja, sigue, empuja. No, así no, empuja, empuja. Si me pongo de pie mejor. ¿Cómo te vas a poner de pie, hombre? Pues lo que nos faltaba, entonces no veo yo. Venga, sigue empujando. Vamos, vamos, venga, sigue empujando, sigue. Bien, sigue empujando, venga. Muy bien, ya, ahora. Vamos. Muy bien, venga, tijeras. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Venga, el último empujón, vamos. Venga, vamos. Empuja. Muy bien, despacio. Bien. Ya está. Ya está. Es un número. Puedo verlo. Está bien, está muy bien. ¿Dónde está? ¿Por qué no llora? El niño está perfectamente. Ahora lo llevamos a observación y luego te lo llevamos a la habitación, ¿eh? Bueno, ¿lo conocíais? Sí, todo lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues no todos los partos son así, pero representa bastante bien algo que muchísimas mujeres viven en los paritorios, ¿no? Cuando se ponen de parto. Casi todo lo que hemos visto es violento. O sea, cualquier mujer que se encontrara en esa situación cómoda no se iba a sentir. Ni siquiera le preguntan cómo se llama, bueno, lo que habéis visto, pues eso sí ocurre y ocurre así, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos un poco violencia obstétrica y es una de las suaves, ¿eh? No, visto SAR no se le veía especialmente mal tampoco. Yo, aparte de doula, estoy en una asociación que se llama Ohana y en esta asociación, que es de apoyo a la crianza con apego, vienen mujeres embarazadas, vienen mamás que acaban de dar a luz, lactancia, bueno, un poco todo el tema de la crianza desde la preconcepción. Y sí que encontramos historias de partos estupendos, de partos en casa, pero sigue siendo bastante general que las mamás que llegan a mí como doula o a la asociación Ohana o al Partos Nuestro que tenemos aquí a Marta, la buena leche, ¿verdad? Relaten historias casi de terror. O sea, las mujeres nunca nos olvidamos de nuestros partos, es uno de los momentos más importantes de la vida, por no decir el que más. Si le preguntamos a nuestras abuelas, se van a acordar de cada parto, y eso es por algo. Los partos son importantísimos en nuestra vida, y si son duros y son terribles, pues
lo vamos a recordar para siempre, son cicatrices. Hay mujeres incluso que llegan a hablar de sentirse violadas en sus partos, con lo cual, bueno, es terrible, ¿no?, esto que hemos visto y que además hemos normalizado. La violencia obstétrica sería la violencia entendida hacia la mujer en cualquiera de los ámbitos que tienen que ver con su sexualidad, pero especialmente en embarazo, parto, posparto, preconcepción. Y es relativamente nuevo que hemos aceptado que esto es violencia. La OMS me parece que ha sido este año, bueno, el 2014, el que lo ha recogido por fin. Y creo que el único país que lo tiene en legislación es Venezuela, o no sé si alguno más ahora, pero bueno, por lo menos hasta hace poco el único país que lo recoge en la legislación como violencia es Venezuela. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué es la violencia obstétrica y sobre todo de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo lo que quiero invitaros a hacer es un recorrido histórico de cómo la mujer ha llegado a aceptar esto como normal. La sociedad acepta que esto es parir. Estamos cambiando muchísimas cosas, también es verdad, pero todavía lo vemos como lo más normal, que vayamos al hospital y nos lo saquen, ¿no? Sí me gustaría que sea algo dinámico, o sea, que si alguien tiene algo que decir, por favor, no os cortéis. La violencia obstétrica es una forma de violencia de género, no creo que haya que explicarlo mucho. Bueno, entre esta y lo de Luis Tosar no hay mucha diferencia, ¿no? Es una viñeta, es humor, pero es algo bastante real también, ¿no? Frases como "lo hubieras pensado antes" o "mientras lo hacías no te quejabas", se siguen diciendo a las mujeres por parte del personal sanitario. Es verdad que está cambiando muchísimo, no quiero ser pesimista, no. Hay muchísima gente en los hospitales o atendiendo partos en casa que ya están cambiando esto completamente, pero sigue existiendo este tipo de situaciones. Pues sí, todo, ¿no? Durante el protocolo de parto seré su Dios, no moleste mientras hago. Bueno, pues efectivamente la inmensa mayoría todavía de los sanitarios tratan a las mujeres como objetos, las infantilizan, no se las consulta gran cosa. Ahora mismo tenemos, muchas mujeres vamos a los paritorios ya con nuestros planes de parto, que son unas hojitas en las que ponemos cómo queremos dar a luz, cómo queremos que se reciban a nuestros bebés, cómo queremos ser tratadas. Por desgracia hay que hacerlo, hay que dejarlo por escrito, hay que dejar constancia, pero en el momento en el que entran los protocolos, los famosos protocolos, que sí, que están ahí por algo, que serán necesarios, y eso no lo discute nadie, pero ante todo somos humanos y yo no soy una enferma cuando voy a dar a luz. Entonces hay protocolos que son tremendos, pero es que además es verdad que el ginecólogo es Dios, ¿no?, en ese momento. Una mujer que decida tener un parto natural, más o menos todavía puede tomar alguna decisión, ¿no?, cada vez más. Pero en el momento en el que una mujer pide epidural, por ejemplo, eso ya desemboca en una cascada de protocolos y rutinas de las que son muy difícil escapar y donde ya tu decisión poco vale, ¿no?, tu opinión poco importa. Entonces vemos a la mujer pues como un objeto que hay que cortar, traer, subir, llevar, bajar. La decimos cómo se tiene que poner, cómo tumbarse. Si ya tiene epidural, ni os cuento, además no se puede mover de cintura para abajo, no sienten cuando hay que empujar. Bueno, hay mujeres que hablan de que sí, que si te pones poca epidural, pero la realidad es que la mayor parte no sienten si tienen que empujar, ¿no? Entonces esta imagen también es muy representativa. Bueno, las mujeres sabias serían las matronas, ¿no? Bueno, yo quiero ir un poquito más atrás. Os invito a que me acompañéis al Neolítico en Europa, en la zona de Polonia, Hungría, toda esta zona. En esta zona se sabe, a través de la antropología, de la arqueología, de sociedades que hoy llamamos matriarcales, matrifocal, bueno, este tipo de sociedades en las que la madre era el centro, la persona que tejía la sociedad. La primera relación social que se conoce es la madre y el bebé. Las mujeres en esta época eran madres por placer, eran madres porque querían, y eso las daba un poder muy fuerte. Eso hacía que un cóctel hormonal superpotente
echar a funcionar cuando daban a luz y las hacía proteger y criar a sus criaturas con un amor inmenso. Y las protegían ante todo, y no solo eso, sino además que empezaban a tejer un tipo de cultura muy concreto, una cultura muy fraternal en el que las relaciones más poderosas eran de los miembros que habían compartido úteros y pechos maternos, sociedades fraternales que les llamamos, ¿no? Y además estas mujeres, para criar mejor a sus hijos, con esta libido sexual tan potente que se daba al parir a sus hijos a través del placer, lo que hacían era empezar a desarrollar técnicas para criarles mejor. Se unían a otras mujeres y empezaban a desarrollar agricultura, las pieles, los cestos, las cazuelas de barro, todo lo necesario para criar más fácil y muchísimo mejor a sus críos, a sus crías. Con lo cual empieza la tribu a funcionar, se unen entre ellas para criar más fácil, entre todas es muchísimo más fácil criar, y la figura de padre, entendida como hoy día, no existía en este momento. Avanzamos un poco en la historia. Bueno, son sociedades que se creen muy pacíficas y armónicas también. Y llegan pastores seminómadas de la zona indoeuropea que vienen a conquistar toda esta zona. Se encuentran con estas sociedades y ellos lo que quieren es poder, quieren acumular, quieren dominar. Y ven que este tipo de relación tan potente, estas mujeres tan poderosas, estas relaciones tan fuertes entre madres, hijos, hermanos, imposibles de romper y basadas en amor, pero en el amor de las entrañas, en un amor que sale de los úteros de las madres, hay que romperlo para que ellos puedan dominar estas sociedades. ¿Y qué hacen? Pues empezar a dominar a la mujer a través de torturas, violaciones, amenazas a los niños. Bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? La mujer deja de vivir la relación de ser madre, o sea, la situación de ser madre con placer, y empieza a ser primero algo obligatorio, porque si te están violando y te quedas embarazada, pues ya no estás eligiendo tú ser madre, sino que es obligatorio. Se necesitan ya guerreros que sigan luchando, se necesitan esclavos, se necesitan esclavas. Entonces los hijos que van a parir estas mujeres empiezan a ser esos hijos, esclavos, guerreros, dependiendo qué bien se portaran, podían alcanzar algún tipo de escala social distinta, ¿no? Pero empieza a haber tal represión que llega a la sumisión y, por supuesto, el placer queda completamente relegado ya, eso ya no existe, ¿no? Entonces, estas mujeres empiezan, ya porque sí, a reprimir a sus propios hijos e hijas, porque necesitan que sus hijos sean buenos hijos del sistema que se está instaurando. Claro, os lo cuento como un cuentito, pero hablamos de cientos de años, ¿eh? No es de, ¡ay, llegan! Y empiezan a reprimir a sus propios hijos y a generar un tipo de relaciones distintas, basadas ya en el poder del adulto hacia el niño, en el poder del amo hacia el siervo, en el poder del hombre a la mujer también. Bueno, si vamos avanzando un poco en la historia, llegaríamos, antes de la religión, llegaríamos a Roma. En Roma todo esto que ya se ha ido desarrollando, que hablábamos con los indoeuropeos en Europa, pues ya llega a su culmen, ¿no? En Roma, de hecho, aparece la primera forma de matrimonio que llega hasta nuestros días. El matrimonio tal y como lo entendemos nosotros hoy aparece en el Imperio Romano, pero también el padre, la figura de el padre, que no era el hombre que engendraba simplemente, ¿no? Sino era dentro de el amo de tantas esclavas, mujeres, etcétera, él elegía quiénes iban a ser sus hijos, y eran los mejores niños y niñas, los que mejor se portaran, los más valientes, los más atléticos, las niñas más proclives a ser buenas madres, entendido buenas madres como mujeres que iban a criar bien guerreros, esclavos, esclavas, o la clase social que fuera, también patriarcas, bueno, lo que tocara. Y ellos empiezan a elegir quiénes son sus hijos, con lo cual la mujer ya casi no necesita que la reprima mucho, ya simplemente ese estado de sumisión y ese estado de miedo en el que viven constantemente hace que ellas mismas ya de forma natural decidan criar a sus hijos en un estado de miedo y represión tal que sí, que sufran cuando son chiquitines, pero que asegure un estatus social muy concreto para ellos y para sus madres, ¿no? Y si seguimos avanzando, llega las religiones patriarcales y monoteístas, en las que
se dan cuenta de que todavía la mujer no está suficientemente sometida, todavía la mujer es capaz de vivir cierta libertad sexual, bueno. Y nos mandan un triple mandato, entre muchas otras cosas, muy potente. Nos dicen que pariremos con dolor, cuando hasta entonces se paría con dolor ya, pero antes no se paría con dolor y seguía habiendo sociedades en las que no se paría con dolor. De hecho, por ejemplo, los antropólogos que van a África, o mismo Bartolomé de las Casas en América, ha dejado registrado que las mujeres indígenas no parían con dolor, que no se quejaban al dar a luz, más bien lo contrario. Entonces, lo que hace la religión, entre muchas cosas, es cambiarnos los símbolos que tenemos hasta entonces por otros nuevos que ya configuran un tipo de cultura muy concreta. Nos dicen que pariremos con dolor, que la serpiente será nuestra enemiga y que el hombre nos dominará. ¿Por qué la serpiente será nuestra enemiga? La serpiente era un símbolo muy muy potente en el Neolítico, a lo largo de los siglos, como representación de la libido sexual femenina. De hecho, hay vasijas, hay restos en los que aparecen figuras de mujeres de piernas abiertas con serpientes cerca alrededor. También aparecen ranas, figuras de ranas representando el útero femenino. Y lo que hace la religión es cargarse ese símbolo. La serpiente deja de ser un símbolo de la libertad sexual de la mujer y empieza a ser un símbolo de algo diabólico, algo que hay que matar, algo asqueroso. Casilda Rodríguez, que tenéis por ahí los libros, habla de que el asco que sentimos hoy día hacia los reptiles probablemente sea un asco hacia nuestra propia sexualidad que viene de esto, ¿no? No sé, yo no sé si sería capaz de ver a la serpiente de otra manera, pero bueno, si ella lo dice yo. De hecho, si pensáis a lo largo de la historia en mitos, muchísimos mitos matan a la serpiente o al dragón. Muchísimos a lo largo de la historia. Empezando por la Virgen María, que es representada pisando una serpiente siempre, pero muchísimos santos, si no se harán, pues San Jorge, por ejemplo, también, o muchísimos otros, ¿no? Una de las teorías que hay es que cuando se cuentan mitos en los que el hombre tiene que matar al dragón para salvar a la mujer, a la dama, lo que se está representando en realidad no es que mata a la serpiente o al dragón para salvar a una dama, sino que lo que hace es matar la libido sexual de la mujer para llevársela, para dominarla. Claro, si vemos las historias desde otro ángulo son muchísimo más potentes, ¿no? Nos cuentan otra historia completamente distinta. Y el hombre te dominará, pues no hay mucho que explicar. O sea, simplemente ya nos lo recordaba una vez más, ¿no? Tienes que ser dominada por el hombre. Si seguimos avanzando en la historia, llegamos a la caza de brujas. Aquí entrarían las mujeres sabias. De hecho, en francés se sigue llamando así a las matronas, son las sages-femmes, las mujeres sabias se les llama, ¿no? A pesar de toda esta represión, desde que llegan los pastores estos a dominar, pasando por Roma, pasando todo lo que hemos contado, llegamos a una época de la historia en la que siguen existiendo las mujeres que atienden partos, siguen existiendo las curanderas, las mujeres que conocen el uso de las hierbas, que no solo las usan con las mujeres, sino que las usan con el poblado entero, con todo el mundo. Son sanadoras, saben cómo provocar abortos, saben atender a los partos, siguen siendo algo completamente femenino, sigue siendo un misterio para los hombres en la mayor parte de los casos. Se atienden a puerta cerrada por mujeres, acompañadas por otras mujeres, y los hombres ahí no tienen nada que hacer. Y la Iglesia y el sistema patriarcal tiene muchísima necesidad de controlar ese tema. Primero, por controlar la natalidad, por decidir si tienen que nacer niños o no, con lo cual todo lo que tenga que ver con abortos o con control de la natalidad va a ser pecado, va a ser herejía, va a ser causa de pena de muerte. Pero además también meten en el saco cualquier mujer que atienda partos, cualquier mujer que utilice hierbas, para lo que sea. No me sé las cifras, Sara me decía antes. Bueno, que se estimaba que entre Europa, si contamos también, claro, Estados Unidos y demás, estaban alrededor de 1.600.000 mujeres, pero evidentemente no, o sea, quiero decir, habría, solamente las estadísticas hablan de 1.600.000 mujeres entre Europa y
en Norteamérica, pero evidentemente se trataría de muchas más las que habrían muerto en la caza de brujas. Bueno, pues eso. Lo que hace la caza de brujas es terminar con ese saber milenario que tenían las mujeres y completamente hacerlo desaparecer. Y cuando vuelve a aparecer, cuando vuelven a aparecer las plantas para controlar la natalidad, para el aborto, para cualquier tema, ya aparecen en manos de hombres, ya aparecen en manos de médicos, de ginecólogos, y son ellos los que la administran ya completamente desde otro lugar, ¿no? Bueno, si seguimos avanzando en el feudalismo, bueno, ya claro, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues imaginaros la mujer aquí ya, pues poco tiene que decir. La mujer ya se utiliza claramente como instrumento para dar hijos al patriarcado. Nos encargamos además de educar a nuestros hijos para ese patriarcado, sin poner ya ningún tipo de límite, ya lo hacemos convencidísimas de qué es lo que tenemos que hacer. La frase el título del vídeo, Por tu bien, es una frase terrible. Por ejemplo, Alice Miller, no sé si la conocéis, la recoge en su libro La pedagogía negra. El libro se titula Por tu bien y habla de todas esas cosas que hacemos a los niños cuando les criamos por su bien, ¿no? Entonces, por su bien les criamos ya pues para que se adapten a este sistema en el que les toca vivir en cada uno de los momentos. En el feudalismo todavía la mujer, siendo que es ya dominada por el hombre, que da luz con dolor, que es un cero a la izquierda, todavía por cómo está montado el sistema, su labor en el hogar o en las tierras sigue siendo valorada. ¿Por qué? Porque en el sistema feudal el señor les da unas tierras para que vivan ellos, ¿no? Lo conocemos. Pero hay que trabajar las tierras del señor también, bueno, entonces el hombre se encarga de trabajar las tierras del señor y la mujer se encarga de criar a los hijos y de las tierras que les van a dar a ellos la subsistencia y pues de todo lo que tenga que ver con el hogar. Entonces ese trabajo todavía es bastante valorado. Se sigue dando un poco la tribu de mujeres, siguen ayudándose entre ellas, criando los hijos. Todavía les da un poco de poder, ¿no? De ser alguien, de estar ahí. Pero cuando llegamos a la revolución industrial, eso desaparece por completo. La mujer ya está sola, su labor es criar a los hijos rapidito además para que vayan rápido a ser obreros, campesinos o lo que les toque. Y su trabajo ya queda completamente relegado al hogar, a estar solita, ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Más que criar pues, siervos para el sistema. Y esto nos lleva al capitalismo y a perpetuar el patriarcado hasta hoy día. En cuanto a la obstetricia, en esta época ya no tenemos mujeres sabias, ya no hay mujeres que atiendan partos, si las hay las van a quemar rápidamente en cuanto las encuentren, y empieza a estar en manos de hombres toda la atención al embarazo y parto. Empieza a legislarse también, se convierte, por ejemplo, como dato, ¿no?, en ilegal estar embarazada y no contarlo, y si además estás embarazada, no lo has contado, en Inglaterra, por ejemplo, y das a luz a un niño muerto, serás condenada a muerte, porque se entiende como que has tenido algo que ver ahí, por eso no lo contabas, querías abortar, bueno. Además empieza a cambiarse la visión de la mujer dando a luz, claro. Lo que hacen es empezar a tumbar a las mujeres. Ahí se dice que si el Luis XIV, el rey de Francia, es el primero que pide que su mujer dé a luz tumbada, me imagino que queda registrado como el primero porque era el rey, pero bueno, porque quiere ver nacer a los niños. Bueno, pues claro, no se va a tirar al suelo el rey, ¿no? Vamos a tumbar a la reina que se abra de piernas y así lo vemos todos. Es una violencia terrible hacia la mujer, pero no solo porque se tiene que tumbar, que lo es, sino porque además los partos empiezan a ser públicos. O sea, vienen los médicos, viene el marido, en el caso de las reinas o de la alta... Ni os cuento porque encima tenían que dar a luz delante de mucha gente para atestiguar si el que nacía era varón, si era hembra, toda esta historia, ¿no? El parto empieza a ser visto de otra manera. Y además, en la época de la Revolución Industrial, aparece... Bueno, aquí empieza ya a desarrollarse todo lo que hoy conocemos como obstetricia, y aparecen los padres de la... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Y a dónde le doy? ¿Lo veis? ¿Va bien?
Que es la foto de los ingleses cabrones, ¿no? La siguiente. Pero ¿es grande? Doble clic. No. Arriba a la derecha. ¿Dónde? Arriba a la derecha, el último botón. Pues venid. Que sepa. Que va. No sé ni cómo lo sacamos. Ni siquiera sé. No sé qué has hecho. Nada. ¿Le daba a seguir? No he hecho nada, de verdad, lo prometo. Vale. Hay dos señores, que no me acuerdo del nombre, si alguien se lo sabe me los puede contar, que hoy les consideramos asesinos en serie de la altura de Jack el Destripador, pero que son considerados los padres de la obstetricia moderna. Estos señores, dos ingleses, se dedican a hacer estos dibujos tan detallados de mujeres embarazadas, y me imagino que os podéis imaginar cómo los hacen. No tienen muchísima imaginación, sino pues utilizan mujeres embarazadas. La mayor parte de ellas las matan, claro, porque las tienen que rajar la barriga para poder hacer dibujos muy detallados de cómo es una mujer embarazada por dentro. Pues estos señores son uno de los padres de la obstetricia moderna. Pero además, otro dato curioso que he encontrado sobre ellos es que estos señores inventan, creo que lo inventan ellos, el forceps. ¿Conocéis lo que es el forceps? Y se utiliza para sacar a bebés de mujeres muertas. A mí me llama muchísimo la atención que ese instrumento siga existiendo hoy, se utilice para sacar bebés de mujeres vivas, y lo veamos como un objeto normal en las mesas de los paritorios. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué aceptamos todo esto como normal? Bueno, lógicamente tiene muchísimo que ver con toda esta represión que hemos visto a lo largo de los siglos, para que la mujer acepte, la sociedad en general acepte esto como algo normal. Pues es que, claro, es que así es como hay que parir, ¿no? Ya sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí no, pero cuando salimos todavía te encuentras con muchísima gente que cree que no puedes dar a luz en casa. ¿Pero qué dices? Pero si eso es de... pero estás loca. Un parto natural existiendo epidurales, pero tú estás mal de la cabeza. ¿Pero para qué quieres pasar por ese dolor? No, es que... bueno, de eso luego. ¿Pero por qué? ¿Por qué el poder necesita controlar así los partos de las mujeres? ¿Por qué es tan importante para el sistema? Bueno. Ay, oye, me estás vacilando. Pues en realidad, por esto. El útero de la mujer. El útero de la mujer entendido como centro de placer, como centro de creación. ¿Por qué? El útero de la mujer, las mujeres tenemos útero, poca gente nos lo cuenta, del útero le vemos como algo que necesitamos para cuando el bebé va a llenarlo, pero si no, pues no tiene muchísimo sentido, ¿no? El útero es un centro de placer súper potente. Las mujeres somos capaces de, bueno, somos muy orgásmicas, tenemos una capacidad sexual amplísima, enorme, pero es que además somos capaces de tener 3 tipos de orgasmo. Somos capaces de tener el orgasmo de clítoris, el vaginal y el uterino. Yo no he tenido nunca un orgasmo uterino. Yo no sé las demás, pero yo no sé cómo es. Pero parece ser que es muy potente, que el útero vibra, que el útero se mueve o se movía y ayudaba a que los partos no tuvieran dolor, por ejemplo. Oye, Es asesino, Barra espaciadora. bueno, el librito este de aquí, Pariremos con placer, de Casilda, no sé si lo habéis leído. Si no lo habéis leído, es muy cortito, os invito a todos a leerle. Es un libro súper potente en el que Casilda hace una revisión de por qué parimos con dolor hoy día. Estas son frases de gente que ella utiliza para documentarse. La acción y utilidad de la matriz es concebir y engendrar con placer. Está documentado, está estudiado que la mujer no paría con dolor, como hemos hablado,
no porque nosotras lo recordemos, ni en Europa se recuerda, pero sí por la gente que ha ido a otras zonas del planeta y lo han visto, que hasta que no llegaba el hombre blanco no se empezaba a parir con dolor, que las mujeres allí no tenían dolor para parir. El orgasmo fue un invento evolutivo para abrir el útero. Parece ser, se cree que cuando el ser humano empieza a caminar en dos piernas, ya sabemos que si nos estrechamos, que si la cabeza del bebé, todo este tema, ¿no? Entonces, el orgasmo podría haber sido, sobre todo el uterino, pero el orgasmo en general podría haber sido un invento evolutivo para abrir el útero, porque cuando tenemos un orgasmo, abrimos el canal. Y el parto con dolor forma parte de la maternidad patriarcal. Por todo lo que hemos hablado, los úteros de las mujeres, cuando eran capaces de tener orgasmos uterinos, o las que los tengan, los úteros estaban vivos, estaban vibrantes, estaban despiertos. Hoy en día no. Hoy en día las mujeres tenemos los úteros oprimidos, constreñidos, completamente rígidos. Somos incapaces de sentir los úteros, nuestros úteros no se mueven. Esto ocurre por toda esta represión que ha venido habiendo desde siglos y siglos y siglos. Pues, por ejemplo, la Biblia se empieza a escribir en el siglo VIII a.C., si no recuerdo mal. Ya veníamos de antes, pero ahí en concreto donde ya nos dan los mandatos, donde nos lo creemos, donde nos cambian completamente la simbología, donde la serpiente es algo asqueroso que hay que aplastar, donde deja de existir la libido femenina, donde no se nos habla del placer, donde si quieres ser una buena mujer tienes que ser una virgen abnegada, sufridora, que sufra por sus hijos, que dé a luz con dolor, porque eso hace que seas una gran madre. Si quieres plantearte cualquier otra cosa, eres una puta, eres María Magdalena o eres Lilith o eres... eso nos ha llevado también a reprimirnos a nosotras mismas, a que la libido sexual femenina no exista o esté limitadísima, especialmente a toda la parte falocéntrica del tema. Y nosotras mismas ya nos encargamos de seguir perpetuando la maternidad patriarcal, de no contarles a nuestras hijas nada, absolutamente nada sobre sus úteros, a no enseñarles la importancia de las danzas antiguas. La danza del vientre tenía un sentido potentísimo en todo este tema, era para balancear el útero, ni más ni menos, no tenía nada que ver con velos, ni bailar para el hombre, ni... eran danzas femeninas que se hacían en círculo y donde los hombres ni siquiera estaban delante. Como nos sentamos, estas sillas no permiten que el útero se balancee. Cuando se trabajaba, cuando la mujer estaba siempre en cuclillas haciendo cosas, esa postura hace que el útero esté suelto y se mueve constantemente. Bueno, se movía. Ahora tendríamos que estar mucho rato en cuclillas, me temo. Entonces, la única manera de cambiar todo este tema, de que la maternidad vuelva a ser un acto poderoso, un acto de amor, algo que teja un tipo de sociedad muy concreta, basada en amor, en poder femenino, será recuperando el útero. O sea, sintiendo nuestro útero, dejándole que vibre, soltándolo, haciendo que esté ahí vivo, presente. Y Casilda nos da algunos consejos, seguro que se os ocurren más. Tener orgasmos, fácil, de cualquier tipo. Dar espacio al placer. Las mujeres, por todos estos siglos, si hay algo que tenemos es que siempre anteponemos a los otros. Ay, es que el niño, ay, es que... No, nosotras también tenemos derecho, vamos a decírnoslo, vamos a creérnoslo, necesitamos placer a todos los niveles, no placer solamente de me voy a masturbar, sino placer también de me voy a dar un baño o me voy a tomar un café, lo que para cada uno sea placer, pero permitirse el placer. Visualizar el útero, ponernos póster de úteros, yo que sé, una imagen, llevarla en la cartera, lo que se os ocurra, pero ver úteros, tener claro cómo es nuestro útero, dónde está nuestro útero. El útero además le podemos hasta tocar. Si te tumbas con las piernas así para arriba y metes la mano, al fondo lo notas y ahí está tu útero. Pensar en el útero, acordarnos a lo largo del día de tengo un útero, aquí está, sirve para algo. Lo voy a empezar a mover, lo voy a despertar, cuando me acuerde voy a mover las caderas un poquito, voy a agacharme en cuclillas, no sé. Y recuperar el lenguaje del placer. Este es importantísimo, que hablemos de estas cosas, pero no solo entre nosotras o con los hombres, o que tengamos claro que esto existe, que esto es posible, que yo quiero acabar teniendo orgasmos uterinos porque sí, sino que además lo hablemos con las niñas. Importantísimo, que nuestras hijas, nuestras niñas, los niños cercanos, las niñas cercanas sobre todo, tengan claro
que el placer es algo maravillosamente bueno, que tienen derecho a sentir placer, ya no solo sexual, sino de todos los tipos, que se den permiso, que no reprimamos a las niñas cuando se toquen o cuando lo que sea, que las dejemos que experimenten también, ¿no? Ella, por ejemplo, nos da un truco, dice, dile a las niñas, dile a tu hija, tus hijas, que todas las mujeres tenemos una rana dentro, una rana palpitante. Yo la digo a la mía, que tiene una rana dentro, se muere, ¿eh? Es una idea. Todas tenemos una rana dentro viva, palpitante, que necesita placer para estar contenta. Entonces, que nos permitamos ese placer para que nuestra rana interna esté contenta. También podemos decir la palabra útero, ¿eh? No pasa nada. Pero recuperar ese lenguaje, el lenguaje del placer, tal cual. Y bueno, mi alegato es que quiero poner fin a la violencia obstétrica porque mi hija merece libertad sexual y reproductiva. Basta ya de úteros constreñidos, basta ya de represión sexual, vamos a soltar la libido femenina, yo estoy en ello, vamos a dejarnos sentir placer, a ver si conseguimos, entre todas y todos, porque esto ya no es, uy, la mujer tiene por un lado que recuperar su libido y mover, no, para mí, esto ya pasa por algo como sociedad. Cuando las mujeres sufrimos violencia obstétrica, los niños sufren violencia al nacer. Y los seres humanos que vienen a este mundo a través de la violencia vienen marcados ya con las hormonas del estrés, las del miedo, el miedo a la soledad, y eso genera un tipo de ser humano muy concreto. O sea, no es solamente que la mujer se la va a quedar para siempre la idea de ¡ay, qué parto más malo tuve! No. Es que tenemos que ser ya conscientes de que tiene repercusión social. De que si nacemos con amor, viviremos mucho más fácil con amor, si sentimos el amor nada más nacer. Pero si lo que sentimos nada más nacer es miedo, soledad, estrés, que me abandonan, que me niegan a la madre, que no tengo acceso al pecho sino a una tetina, que no le cojas porque se acostumbra, que todas estas frases de por tu bien, del por tu bien con el que criamos, vamos a intentar desterrarlas, vamos a darles a los niños lo que necesitan, que es amor, amor, amor y amor. Dice Victoria Sau, que es una mujer que nombra muchísimo Casilda, que el mayor crimen de la humanidad es haber matado a la madre, pero a la madre, esa madre que os contaba antes, no a la madre del patriarcado, sino a la madre que se permite tener a sus hijos, que se permite sentir ese subidón hormonal, que tiene claro lo que quiere, cómo quiere dar a luz, que nos planteemos. Lo único que existe es esto del Luis Tosar, no. Hay muchísimas opciones, hay muchísima gente atendiendo partos muy amorosos, en los hogares o en hospitales también. Tenemos una amiga, ¿verdad, Marta?, que ha tenido en el hospital un parto con velas. Le han puesto velas la matrona que la atendía, porque sabía que esa mujer iba a sentirse pues muy especial si tenía velitas encendidas. Y claro, la gente dice, ¿velas en el hospital? Pues sí se puede, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Y bueno, pues nada, eso, que os invito a que entre todos acabemos con esto por nuestros hijos e hijas, sí. Y me gustaría, bueno, no he hablado mucho de violencia obstétrica porque me parece que es algo que puede surgir ahora entre todos, de la violencia en sí misma, ¿no? De si episiotomía, de si esto, de si la postura, os invito a que lo hablemos entre todos y bueno, recuperar los úteros. Gracias. Yo más que nada quería hacer una reflexión con respecto a cosas que he vivido personalmente, ¿no? Como la violencia obstétrica, como la puedo sentir yo cuando no he sido ni he estado embarazada nunca ni he tenido un parto, pero sin embargo sí considero que he sido víctima de violencia obstétrica y es una de las decisiones por las que dejé de ir al ginecólogo por la seguridad social, tan simple como eso, ¿no? Era como llegar a un espacio en el que parece que hay una separación, y a mí eso me parece una violencia muy fuerte. Hay una separación entre tu aparato reproductivo y el resto del cuerpo. Como esto va por una parte, el resto es otra cosa, tu cerebro es otra cosa. Ese aparato reproductivo solo me encargo de eso, ¿no? El ginecólogo va a mirar eso solamente y eso ya me parece violencia. Y luego la manera en la que te manipulan, te colocan, te hacen las cosas como una más. Me sentía esa sensación de ser una vaca expuesta, sí, ¿no? Una vaca que había... Me están ahí buscando y decidí dejar de ir porque los que me facilitaban la seguridad social no tenían ningún tipo de... tenía esa desgracia, ¿no? Y conseguí encontrar una persona que vale, sí, es de pago. Esto es en Barcelona, aquí todavía no he probado suerte.
pero era una persona por la que tenía que pagar, pero es una putada, bien dicho, pero por lo menos sí que fue la primera persona que encontré, la primera ginecóloga que encontré que entendía mi sexualidad como un todo. Y mi aparato reproductivo, como la oreja puede ser mi aparato reproductivo. Es decir, que no es solo unos ovarios, un útero. Y esa manera y la exploración propia, ¿no? El hecho de que me diera el primer día de consulta un espejo y me dijera, mira, esto es no sé qué, esto no sé cuál, toca esto, aquí está tu ovario, aquí está... A mí me dejó alucinada, ¿no? Y fue otra manera también diferente para mí de concebir el cuerpo humano, y no verme como ir a un ginecólogo con una queja de, bueno, tengo un dolor menstrual muy fuerte, no sé, bueno, toma pastillas. La solución es toma pastillas contra la concepción porque así los dolores desaparecen. Bueno, sí, también otras cosas más, o sea, sin que te den ningún tipo de alternativa, sin que te expliquen por qué, de dónde puede venir ese dolor, qué origen tiene, ni mucho menos. Era eso solo que quería. A mí me gustaría preguntar cómo se puede denunciar la violencia obstétrica, cómo y dónde, porque yo, por ejemplo, he sufrido violencia obstétrica en un médico de pago, en la residencia Cantabria. ¿Cómo se puede denunciar? ¿O qué se está haciendo desde las asociaciones? Me parece que tenemos entre el público, puede ser, a Charo Quintana, hay un observatorio de la violencia obstétrica, ¿no? Quizás tú puedas informar mejor, si te parece, ¿eh? Perdona, yo... es que la primera intervención que ha habido me ha movido cosas que... estando de acuerdo en que puede haber una cierta violencia sobre las mujeres, porque nos consideren, cuando vas, pues se fijan en aquello que te tienen que controlar, si está bien, si está mal, si está medio pensionista, y no te preguntan qué tiene que ver eso con toda tu vida, aunque puede darse eso, pero no lo relacionemos, por favor, con la sanidad pública. No. Bueno, pero yo no quiero decir, ha sido mi caso particular. Vale, pero si no lo digo, no duermo. Sí, totalmente de acuerdo. No tiene que ver con la sanidad pública o la privada, sino con la profesionalidad con las personas. y el respeto de la profesional o el profesional que te atienda, porque esas personas existen en la sanidad pública y en la privada existen, de las otras no te quiero ni contar. Sí. Vale, entonces quería decir eso, y otra cosa es que, claro, en el siglo XXI y tal y como está montada la medicina en general, no la obstétrica, pues cuando vas con un tema de un pie, le importa un rábano a quien te está mirando si eso tiene que ver con cómo tú andas por la vida, o cómo estás, o qué tareas tienes. Va específicamente a ver si te arregla aquello, y eso yo creo que tiene también que ver con la medicina en general, no solo con la obstétrica. Solo quería decir eso. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Ana que el problema es el modelo biomédico en el que está inmersa esta sociedad, la ciudadanía y los profesionales. Entonces, es un paradigma que compartimos. Y en ese paradigma estamos todos educados y abordamos los temas de salud y de enfermedad con ese criterio. No hemos, aunque hablamos de otro tipo de modelos integrales, holísticos, biopsicosociales o como se quieran llamar, estamos todavía muy lejos de comprender la salud y la enfermedad y comprender a los seres humanos desde estos otros modelos. Si bien es cierto esto, yo en mi experiencia, yo soy ginecóloga, en mi experiencia he observado que en el ámbito obstétrico, es decir, en el ámbito de atención a la mujer gestante, a su parto, al nacimiento de la criatura, etc., se dan unas particularidades. Es decir, los mismos ginecólogos que atendemos un caso de cáncer, por ejemplo, vamos a poner de cáncer de mama, y ya no somos tan paternalistas y ofrecemos un abanico de posibilidades y respetamos la autonomía de las mujeres que pueden decidir
cirugía conservadora, mastectomía, en fin, toda una serie de posibilidades. Este mismo profesional no actúa de la misma manera cuando se encuentra en un ámbito de atención obstétrica. Todavía no he llegado a entender el porqué, pero en el ámbito de la atención obstétrica el paternalismo es terrible, la violencia es impresionante, la desconsideración hacia el proceso fisiológico es abrumadora y además se funciona sin atenernos a las evidencias científicas. Actuamos en gran medida de espalda a lo que la ciencia nos ha demostrado y dicho. De alguna manera es un gueto de atraso en la atención. Y yo creo que las mujeres, las ciudadanas, deben de intervenir ahí. No pueden dejar que esto lo resuelvan solo los profesionales, porque los profesionales venimos totalmente condicionados y contaminados por nuestra formación, porque llegamos ahí jóvenes y nos acostumbramos a ver unos modos, unas maneras, unas prácticas y las interiorizamos, y solo unos pocos damos un paso atrás y decimos: esto no puedo con ello, esto no tiene que ser así. Y no podemos confiar en que la incorporación de las mujeres, que ahora mismo somos la inmensa mayoría de los obstetras, vaya a cambiar esto, porque recibimos exactamente la misma formación. Nos formamos en los mismos moldes que los hombres ginecólogos, y solo algunas de nosotras rebosamos un poco ese molde y nos salimos de alguna manera. Por tanto, son las mujeres más conscientes, las que tienen que intervenir. Nosotros en Cantabria, en un momento, tuvimos una oportunidad para, desde las instituciones y desde algunos profesionales muy conscientes, impulsarlo. Aquel momento paró. La realidad es otra. Y ahora mismo o empujamos las ciudadanas o no cambiará la atención obstétrica. Entonces yo lo que creo es que las organizaciones de mujeres existen en Cantabria, el Parto es Nuestro, existe también La Buena Leche, existen organizaciones feministas, existe este grupo, por ejemplo, deben de salir al paso y deben de plantear toda una serie de cambios y de exigencias, que se cumplan los protocolos científicos, que se vayan haciendo cambios en la atención. Y la denuncia puede ser hecha a todos los niveles, puede ser hecha institucionalmente al Servicio Cántabro de Salud, puede ser hecha a la propia Consejería de Sanidad, puede ser hecha en prensa, puede manejarse todas estas cuestiones, pero tenemos que haber algo de organización en torno a esto. Y tenemos además que intentar cambiar ese paradigma del parto medicalizado. Nosotros ahora vivimos en el paradigma del parto medicalizado, totalmente enfrentado a la cultura del parto fisiológico. Por tanto, cuando tú a una mujer le dices: ¿qué planes tienes? ¿Cómo quieres enfocar tu parto? Pues es como aquello que se hizo, os recordaréis, una encuesta que se hizo entre niños, no recuerdo la edad, en las escuelas, que dibujasen un pollo y dibujaron un pollo asado. Pues es que ahora, si tú le dices a una mujer cómo es el parto, te habla de ese tipo de parto. De un parto con epidural, de un parto monitorizado, de un parto con una vía y de un parto en posición de litotomía. Atendido por profesionales, y algunas incluso llegan a decir: quiero que me lo saquen. Entonces realmente se ven a sí mismas como incubadoras provisionales y se enajenan de su propio parto y consideran que es el profesional, el responsable y el que tiene. Entonces, claro, todo esto, cambiar todo esto nos llevará décadas. Pero hay que dar pasos, En concreto, en la Residencia Cantabria hay que empujar muchísimo. Tenemos una tasa de cesáreas de un 20 y tantos %. En Cruces hay una tasa de cesáreas de un 11%. Es que tanta diferencia hay a una hora de camino.
En la residencia de Cantabria, en las cesáreas, no entra ningún familiar. No se permite el contacto piel con piel en las cesáreas. ¿Por qué? Porque lo estamos consintiendo. Y desde luego, no hay profesionales dentro para cambiar eso, en estos momentos. Y no hay profesionales ni líderes en las instituciones para cambiar esto en estos momentos. Por tanto, el único elemento que queda sería el de las propias mujeres. Por ejemplo, perdona, una mujer que sufre violencia obstétrica, ya sea con un maltrato, con un psicológico del propio profesional que te está haciendo lo que te está haciendo, no te está explicando que bueno, pues lo que muchas tenéis en la cabeza y que habéis sufrido. Tú vas al Servicio Cántabro de Salud, pones la queja, pones el nombre de ese médico y se queda en un papel. Bueno, pero si lo hiciéramos muchas personas, ¿no? Claro, el problema el problema que hay es la diferencia también entre lo que es considerado una mala praxis y lo que no, ¿no? Porque por una parte puede ser, tú decías antes que en Venezuela sí que está, por ejemplo, que no sabía si estaría más, no está tipificado como violencia obstétrica, está tipificado dentro de la ley. El problema es que dentro de la legislación española a lo mejor no es así, y uno de los problemas que te puedes encontrar cuando tú denuncias una mala praxis, que para ti puede ser una mala praxis médica porque te has sentido vejada, violada, utilizada, o has sentido un dolor tremendo, o te han tratado con una falta de respeto tremenda, que puede pasar, pero a lo mejor tú tienes que explicar que ha habido una mala praxis de algún tipo, la manera que se entiende que ha faltado al protocolo, a los 50.000 millones de protocolos que haya. Que si no me han dejado a mi hijo cerca, no, porque según el protocolo, no sé qué, no sé cuál, entonces en el momento, porque por seguridad, sabes que está súper, además yo creo que es de las áreas que está más protocolizado, no, está metido todos los protocolos, hay 50 protocolos para segunda, y ahí es lo difícil que veo, ¿no? Que aunque tú puedas poner una queja, realmente al final no se vea como una mala praxis. Es que aunque sea difícil, lo que están mal son los protocolos, no es, claro, no es, o sea, la mala praxis es lo que ella decía, ¿no? Bueno, a las 3 de la tarde paro y ya para las 5 estoy en el trabajo, ¿no? A fin de cuentas es eso, somos meras reproductoras de productores del sistema, ¿no? Pero yo creo que ese es el prototipo de mujer. Yo, por ejemplo, cuando nosotras hacemos los sábados o en los blogs o las páginas, o yo que estoy todo el día metida documentándome para cosas, para las charlas aquí y demás, quiero decir, es inevitable, es desolador, ya siento ser tan pesimista, pero es que realmente vamos para atrás, quiero decir, las niñas jóvenes, las estadísticas y demás, de 20 a 25 años, es que a ninguna se le va a ocurrir no tener una cesárea y no ponerse epidural. Quiero decir, a las niñas les están diciendo que realmente has de parir así, y el motivo de que haya cesáreas es que hay muchas mujeres que realmente piensan que tener una cesárea y salir a las 5 de la tarde es lo factible, que es lo real, ¿no? Y supongo que sea debido también pues al protocolo en sí, o al sistema, o a la gestión de la administración, que nos han hecho conformarnos que como esas faltas de respeto que tú sientes pero no sabes por dónde vienen, pero tú te has sentido que te han faltado al respeto, pero realmente no sabes el por qué, o por qué es, o si tiene alguna definición tipificada, nos han hecho creer que realmente, o bien que estamos locas, o bien cállate que esto es por tu bien, o esa infantilización a la que se refería antes María, que a fin de cuentas tú no has estudiado 5 años ni 3, ni tienes 3 de especialización, y ¿qué me vas a decir tú a mí, no? O sea, quiero decir, las faltas de respeto a las que se refería ella, yo me he encontrado matronas, que yo por ejemplo, la matrona de mi seguridad social es más maja que las pesetas, es decir, yo no tengo que decir nada de ella, pero bueno, también reconozco que la mujer se ve en un ambulatorio que a fin de cuentas es una oficina. Y yo estoy entrando en una oficina, en un despacho de un ambulatorio para que a mí me hagan una citología, quiero decir, y yo me acuerdo que al anterior matrón que yo tuve, yo le hablé de que usaba la copa menstrual y todavía no sabía ni lo que era. Claro, yo digo, ¿hola? O sea, quiero decir, a mí me parece un poco fuerte que todavía el sistema no sepa ni lo que es la copa menstrual, o que a las niñas tampoco se les esté educando y se les esté indicando qué tiene de malo usar tampones o no tampones, o si hay alguna alternativa si la quieres usar. Es que estamos a 20 años luz. Estoy de acuerdo con Charo en que el tema es que no podemos dejar esto en manos de las instituciones ni de los profesionales, es que tenemos que recuperar la toma de decisiones nuestras. Yo doy a luz, yo soy la embarazada, yo voy a informarme, voy a ver qué opciones hay. No estoy de acuerdo contigo en ser tan pesimista, ¿eh? Organizaciones como el Parto es Nuestro, por ejemplo,
están trabajando muchísimo, Sí, haciendo hombre, muy claro, visible no te digo que no, el tema de la porque- violencia obstétrica y muchas otras cosas. Y ya nadie o menos gente te pone cara de parto en casa, empieza a ser más normal el que haya partos en casa. La gente por lo menos no se espanta tanto, digo aquí, no sé, yo no creo que esté la cosa tan mal, pero si solamente vamos a mirar hacia los profesionales o hacia las instituciones, no va a cambiar gran cosa. O sea, tiene que partir de nosotras, no solo ya poniendo quejas, sino eso, hablando a nuestras hijas de otra manera, pidiendo a los maestros que hablen, cuando hablan de la reproducción sexual, pues que hablen desde tu lugar, que seamos conscientes de que podemos opinar sobre cómo damos a luz. Mira, Alfonso, perdón, que Alfonso levantaba la mano antes. También quería hablar. Sí. Que yo, Ah, con ya el no. tema de la soy muy beligerante, porque realmente es bastante desolador en el sentido que dices, bueno, yo denuncio pero parece que no pasa nada, y es verdad, o sea, quiero decir, no es que se produzca una sanción determinada, a menos que te vayas con un procedimiento judicial, lo cual es complicadísimo, porque tendrías que empezar ya a demostrar muchas cosas, pero hacen daño, o sea, hacen daño. ¿Realmente? A ver, no te voy a decir es la panacea, tú pones tu queja y tal, pero te puedo contar mi experiencia. Yo escribí una carta con lo que a mí me pasó y sé que estuvo publicada en los paritorios. Se conocían todas las matronas, todos los ginecólogos y todos los que estaban por allí. Es decir, se hizo famosa, ¿no? O sea, no era una denuncia en la que el señor me hizo cual, no sé qué, solamente conté lo que me había dicho. Entonces, quiero decir, eso se hace... pues si ya se sabe que alguien lo hace un poco mal, pues queda patente que alguien lo ha hecho mal. O sea, quiero decir, aunque puedas estar en ese circo, aunque puedas no salir, aunque puedas estar... Entonces, es una forma de darle visibilidad. Y luego hay otra cosa, y es que entre las mujeres, muchas lo negarán, muchas que hagan cesáreas, muchas tal, pero otras muchas resuenan. Y aunque no hagan nada, dicen, ostras, esto también me ha pasado a mí. Y yo así también me he sentido. Entonces, o sea, a mí me parece que el panorama es desolador, pero no podemos estar aquí quejándonos todo el rato, sino que... Es que hay mucho miedo, porque en muchos servicios relacionados con la residencia hay solo 1 o 2 facultativos. Entonces, claro, si tú denuncias a uno y es el que siempre está pasando consulta, Tienes derecho a cambiar. María. ¿qué puedes hacer, no? A eso me refería. Sí. Bueno, yo es que no creo que esto deba de basarse solo en la denuncia, ni muchísimo menos. La denuncia es algo muy triste. Desde luego, cuando alguien se ha sentido maltratado, debe de decirlo, no debe de callarlo. Debe de hacer el esfuerzo, es muy duro, después de haber sido maltratado, y de encontrarte en un periodo de vulnerabilidad tremenda, que es el periodo del puerperio, de la adaptación, de la fase inicial de crianza de los niños, para los que no estamos preparadas. Esta sociedad, porque es que hay un aforismo que dice que es necesaria una tribu entera para criar a un niño, y nosotros nos vamos a nuestro pisito solos, tal, y entonces entramos en toda una serie de problemas y claro, que en ese momento además tengamos que dar cuenta de la insatisfacción o de cómo nos han tratado, pues es difícil. Eso yo creo que habría que hacerlo, pero yo creo que hay que ser más proactivo. Yo estoy hablando de Cantabria, yo conozco muchas comunidades y hay comunidades donde el movimiento de matronas es muy potente. Entonces realmente las mujeres lo que tienen que apoyar es ese movimiento de esas matronas en ese hospital. En otros lugares hay obstetras que ostentan jefaturas de servicio y que son capaces de liderar este cambio. Pero nosotros en Cantabria en estos momentos no contamos con eso. En Cantabria en estos momentos solamente nos podríamos apoyar en mujeres conscientes que van a ser siempre grupos minoritarios que abran paso y vayan exigiendo. Cuando yo era residente hace la tira de años, no quiero ni contároslos, recuerdo que no entraba nadie al paritorio. Yo metía a los maridos, les agarraba por la pechera, quisieran o no quisieran. Llevada, claro, de la vehemencia juvenil y respetando bastante poco, pero allí les plantificaba, ¿cómo te vas a perder esto? Tienes que estar. Y se fue abriendo. Ahora mismo estoy en otra película. ¿Quién te parece que va a ser tu acompañante del parto? El marido.
El marido suele ser muy mal acompañante de parto, porque está demasiado implicado, entonces ahora tienes que explicar. Y ¿sabéis? Ahora ya entran los matices. Pero ahora a nadie se le ocurre que no entre el marido. Y si somos capaces de movernos, el contacto piel con piel lo hemos conseguido hace 4 días en la residencia Cantabria. Antes se llevaba a los niños a voces de observación. Y ahora están todos encantados con el contacto piel con el padre. ¿Habéis presenciado algún contacto piel con el padre? Niños buscando una teta desesperadamente. Yo creo que observar un contacto piel con el padre da la medida de la necesidad que tiene esa criatura de su madre y por tanto de la necesidad de la institución para hacer los cambios que tenga que hacer en los protocolos para que los bebés estén con las madres siempre que esto sea posible. Y desde luego en las cesáreas es posible, porque se hace en Inglaterra, se hace en Alemania y se hace en muchísimos lugares. Entonces habrá que abrir, habrá que proyectar y decir residencia Cantabria, contacto piel con piel en cesáreas, marcarnos objetivos concretos e ir a por ellos. Y no solamente hay que ir a la denuncia, que también, sino hay que ser proactivos y decir, queremos que se nos atienda así, queremos esto, y lo queremos porque tenemos respaldo científico, porque está la guía del parto normal, porque está la estrategia de atención al parto, porque está la estrategia de salud sexual y reproductiva, porque está. Pero alguien lo tiene que mover, y en estos momentos en Cantabria las matronas no lo van a mover. Los profesionales no lo van a mover. Bueno, hay algunas matronas que sí. Lo mueven a nivel individual. Sí. A ver, hay matronas, cada vez hay más matronas jóvenes en la residencia que quieren cambiar las cosas, y cuando ellas vienen a las asociaciones y nos cuentan, nos dicen, por favor, presentad planes de parto. Esa es la única herramienta con la que podemos defender lo que vosotras queréis delante del resto de profesionales. Entonces, una vez las hemos preguntado, ¿verdad? Pero ¿se hace caso? Dice, claro que sí, ahí está. Dice, a ver, jolín, habrá casos que no, pero sí que se cuelgan, sí que están los planes de parto, sí que hay que leerlos. Entonces necesitamos esos planes de parto, presentarlos. Es verdad que es muy a nivel individual porque no están unidas y sigue habiendo un colectivo muy potente dentro de la residencia de personal sanitario, de matronas que lo ven de otra manera. Pero las jóvenes que están entrando, muchas quieren cambiar las cosas, pero lo dicen, necesitamos que seáis vosotras las que lo exijáis, para nosotras sentir un respaldo. Las resistencias profesionales en la residencia Cantabria son impresionantes. ¿Podéis creerme? Sí. ¿Podéis creerme? Ninguna duda. Es que mover eso ha sido difícil siempre. Es extraordinariamente difícil y lamentablemente no tenemos matronas comprometidas. Muy pocas. Mientras que en otras comunidades hay matronas muy comprometidas. Aquí no es eso. Y tenemos dificultades para todos. Tenemos dificultades para la instauración de la lactancia y además se van cargando y echando a todas las personas que se pusieron para promover eso. Totalmente. Es que es así, es así. Es así. Y esa resistencia... Ya, pero es que es duro, ¿Cómo? Y esa resistencia que va en contra de lo que es la evidencia científica, que se supone que el médico tiene que hacer la mejor praxis y tal, de acuerdo con la evidencia científica, ¿a qué crees tú que se debe? Yo pienso que habría que hacer una investigación cualitativa. O sea, alguien con capacidad, yo hay veces que lo he pensado, hacer una investigación cualitativa de ver cómo es posible que profesionales que estamos trabajando en algo tan maravilloso, porque no os podéis hacer ni idea lo maravilloso que es estar con alguien el privilegio que supone estar con una mujer que está pariendo. Es un auténtico privilegio, es una experiencia que si la vives, como yo creo que se debe de vivir, bueno, no quieres volverla a vivir de otra manera. Y sin embargo, o es excesivamente potente, o algo sucede, o realmente la deformación que experimentamos cuando estudiamos y cuando aprendemos nuestro oficio, hace que no lo veamos así. Nos embrutece, nos distancia, nos dificulta la empatía, la proximidad. Pero puede ser que haya un miedo a cuestionar. Es que el hecho de que existan estos protocolos y esté todo tan estandarizado. Que no está todo tan protocolizado. Que haya un miedo a cuestionar por el peligro de cometer un error y entonces como no hice lo que decía el protocolo, me la voy a comer y entonces todos seguimos en la pauta. ¿Puede ser que sea una cosa así o no? En absoluto. No.
No es un tema de protocolos, por el contrario. Es un tema que yo no tengo la formación ni para explicármelo, porque para mí es inexplicable. Es que yo he oído a algún profesional, no me acuerdo ahora quién era, no sé si era un ginecólogo o era un matrón, sé que era un hombre, y que decía que, vamos, toda la formación había sido con el parto pues muy instrumentalizado y muy intervenido, y que la primera vez que atendió un parto natural, que se cagó de miedo, o sea, que lo pasó fatal, porque realmente no sabía qué estaba pasando allí, no tenía ningún control. Porque él no era el que controlaba, claro. Yo creo que la formación se basa en entender los embarazos y partos casi como una enfermedad. Entonces, claro, desde ahí es muy difícil salirse, ¿no? Y una matrona amiga nos contaba que además la crisis ha hecho bastante daño dentro de la residencia en concreto, que es donde está ella, pero me imagino que se extienda. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere salvar el puesto. Las matronas atienden partos, pero el ginecólogo tiene que justificar que es necesario. Además, el anestesista también tiene que justificar que es necesario. Entonces se vive una presión tremenda para justificar todos los puestos de trabajo, de no, yo pongo epidurales y aquí hay que poner epidurales. Y yo atiendo las complicaciones y las atiendo. Entonces, que eso también pone muchísima presión y la mujer desaparece, es un cero a la izquierda, o sea, al final es, tengo que salvar del trabajo, tengo que justificar, acompañada de todo lo demás, pero que además ella nos hablaba de que ellas como matronas en las residencias sienten también esa presión, de todo el mundo queriendo justificar que su puesto de trabajo es necesario en la residencia. Entonces, al final me imagino que sea un conjunto de todos, la formación para mí es básica, la formación que reciben de no ver el parto y el embarazo como algo más fisiológico, más natural, sino como una enfermedad. Entonces nos tratan como enfermas. Y ahí solo nosotras somos las únicas que podemos decir, no, yo no estoy enferma, no voy a permitir esto. Y ver nuestras opciones y exigirlas. Y igual yo no lo consigo a la primera, pero igual si yo me he quejado, tú te has quejado, pues la siguiente que venga, o juntan todas las quejas, y aunque vayan todas contra no sé qué protocolo, pues acaban diciendo, leñe, pues si todas las mujeres se quejan de lo mismo, igual tenemos que revisar algún protocolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero claro que no pasa solo por la queja. Yo creo que hay que empezar muchísimo antes, por plantearnos cómo queremos ser madres, cómo queremos vivir nuestro parto, cómo queremos vivir los embarazos, dónde queremos dar a luz, no decir, no, me toca Montpilla, porque tengo el privado, no, me toca la residencia porque... No, hay más opciones, te puedes ir a Bilbao si quieres, te puedes ir donde quieras, puedes dar a luz en tu casa, puedes dar a luz en el agua, hay muchísimas opciones. Entonces, vamos a conocerlas, vamos a informarnos, vamos a tener claro que no es una enfermedad y vamos a vivir nuestros embarazos y partos desde otro lugar. Y vamos a exigir que se nos trate con respeto. Y lo exigimos en otras cosas. Yo no sé, es un momento muy indefenso, es verdad. Estamos en un momento en el que lo que necesitamos es sentirnos cuidadas, sentirnos seguras, sentir intimidad. Y es completamente lo contrario lo que sentimos. No hay intimidad, no hay seguridad, estamos asustadas, a nuestra pareja o acompañante nos le sacan y nos le meten, si vas a cesárea ya ni te cuento porque vas sola, vas con las manos amarradas, no vas a ver más que un poquito así a tu bebé, se le van a llevar, imaginaos en ese momento las ganas que tienes de ponerte a pelear nada, pues no las tienes, estás asustada, lo único que quieres es que tu bebé esté bien. Una chica, Mimi, que acaba de dar a luz, que acabó en cesárea, nos decía, yo solo gritaba, que alguien me dé la mano, por favor, que alguien me dé la mano, amarrada en una cesárea. Y vino al final el anestesista y le dijo, a ver hija, ya, la mano, venga, ¿qué? Por favor, es una mujer asustada, iba en un parto maravilloso, que de repente ha tenido una complicación que nadie le ha explicado. Bueno, sí, hay muchas prisas, acabas en cesárea de emergencia, todavía hoy ella no sabe por qué acabó en cesárea de emergencia, ¿no? En ese momento dice, si me lo explicaron yo no... Y lo único que podía decir es que alguien me coja la mano. Y nadie le cogía la mano. Pues es que si estamos así, claro, esa chica tiene que ir a poner una queja de lo que ella vivió. Me da igual que salgan protocolos o no salgan, ¿Y? Yo he vivido esto y ha sido violencia. Me han enseñado a mi bebé un segundo y se la han llevado a mi marido, que sí, que estoy de acuerdo con Charo además. Muy, muy bien. Piel con el papá, pues es mejor que nada, es mejor que la incubadora y estar solo, pero... Tardó en subir 2 horas. Pues este tipo de cosas pasan constantemente, todo el rato. Las mujeres que consiguen tener un parto que no acaba en cesárea, que bueno, te dicen, bueno, no estuvo tan mal.
bueno, algo sentí, este tipo de cosas, ¿no? Llegan a la lactancia se supone que ahora se apoya a la lactancia materna. Es un desastre. Habrá gente que lo haga bien, pero la mayor parte es un desastre asesorando. Estaba en la clínica de lactancia, se la cargan. Solo podemos hacerlo nosotras. Protestar y protestar y protestar, informarnos, tomar decisiones. No dejar que todo pase por que el otro decida por mí. Pero si va a ser una de las cosas más importantes de tu vida, no quieres ser parte de ella. Hay una cosa que, bueno, hola a todas, hay una cosa que me preocupa un poco. Al final centramos bastante lo de la violencia, en este caso concreto, con el embarazo. Quiero decir, yo soy mujer, yo decido si quiero ser madre o no lo quiero ser, y luego, al final, antes hacías un poquitín de los libros que hay aquí sobre la mesa y demás. Alemania la bruja, es un libro que me gusta un montón, y te habla un poquitín, bueno, desde el feudalismo, ¿no?, al capitalismo, y también te dice un poquitín, pues, al final en lo que consiste todo, ¿no?, cómo se ve a la mujer desde la historia, que al final no dejamos de ser reproductoras de la fuerza de trabajo. Me parece un poco más interesante lo que comentaba la compañera, tú, sí, que no centrarnos solamente en ser madres o no. Quiero decir, yo sí que considero que hay ese tipo de violencia, pero yo, concretamente, yo no quiero ser madre, y no por eso. No sé si me estoy explicando muy bien. Sí. A ver, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que como es violencia obstétrica la charla, pues, si tú buscas violencia obstétrica en el diccionario, por supuesto que hablamos de que hay violencia en todos los ámbitos, por supuesto. Pero la violencia obstétrica va por ahí, por la parte reproductiva sexual de la mujer. Desde las visitas a revisiones, por supuesto. Que lo centramos mucho al embarazo en concreto o al parto, ¿no? Pero porque obstétrico se sí, refiere a eso. Sí, mi madre ha trabajado. Claro, embarazo, parto. Pero separarlo un poco también, porque también, pues es cuando yo voy al ginecólogo y me siento incómoda por cómo me han tratado. O porque yo esperaba otro. Por eso lo digo, que separarlo un poquitín, porque sí que es cierto que. No, separarlo no, unirlo. Sí, no. Todo es violencia. Es violencia, pero no darle solamente importancia a eso, por eso lo digo. No, desde luego, pero mira, hablando con Sara sobre preparar la charla, es que somos... ella me decía, no hables solo de embarazo, parto, y le digo, Sara, no, sí, violencia hay en todos los ámbitos, pero ya habrá momentos a lo largo de los sábados feministas para hablar de otras violencias. Hoy era obstétrica, y obstétrica pasa por embarazo, parto, posparto. Pero estoy de acuerdo contigo, no te quito la razón. Es obstetricia, por eso lo digo. Claro, por ejemplo, una niña, una chica joven, cuando se enfrenta a su primera revisión ginecológica, tendrá que saber qué es lo que es normal que pase en esa consulta, o es lo estándar y lo deseable, y qué es lo que no. Claro, pero eso también puede coger un novio. No, pero yo no pero eso soy yo como madre, o el padre, o la tía, o la prima, quien tendrá que darle información a esa niña antes de esa visita, ¿no? O una institución, o un folleto, o algo. Mira, tú cuando vas a tu primera consulta para prepararte para lo que sea, esto es lo deseable o no. Está claro que yo creo que la violencia ginecológica y obstétrica, o sea, está todo junto. O sea, estamos hablando de lo mismo. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí sí que... sí, yo creo que es importante acciones informativas. Es decir, a ti no está bien que un médico te diga, mira esto, lo que has hecho, o que te haga sentirte de una manera, o te trate de otra. Entonces, yo creo que es muy importante acciones formativas de educación para las mujeres, ¿no? De decir, esto es normal, esto no, esto está bien, esto tienes que denunciarlo, o esto tienes que... Sí, bueno, pues pasa desde lo que decía ella. También, yo claro, estoy más en esa posición, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca he estado embarazada, yo no tengo interés en ser madre, igual yo que sé, me trae la locura dentro de 5 años y bueno, todas mis amigas vendrán, ¡no, te lo dije! Pero bueno, quiero decir que yo entro desde ahí, ¿no? Pasamos desde que en el colegio simplemente enseñan anatomía, reproducción y tienen que pedir a asociaciones ajenas a la escuela para que vengan a enseñar sexualidad, ¿no? Si todavía estamos así... Y cada vez menos, además. Y cada vez menos asociaciones, ¿no? Pues quizás deberíamos empoderarnos un poco más, ¿no? Quizás lo que tú pides de la primera cita al ginecólogo, ¿no? Pues quizás las madres o las mujeres hayan dejado o hayan abandonado esa parte, ¿no? Bueno, yo con mi madre sí que he tenido suerte y a mí mi madre pues sí que me inculcó y me explicó la sexualidad a su manera, claro, la mujer, pero bueno, que
que sí que me inculcó y me explicó qué había, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unas carencias terribles a nivel sexual y que sí que es verdad que somos un país todavía con un tabú y unas carencias a nivel de exploración sexual tremendas. Hay mujeres que todavía, pues niñas o chicas jóvenes, pues en los monólogos de la vagina nosotros lo contábamos, ¿no? Que todavía hay chicas jóvenes que no se han puesto el espejito a mirarse la vagina, que no saben realmente cómo es la vulva, o que no se tocan, o que la última, por ejemplo, que lo hablábamos, la última estadística del Carlos III de chavalas de entre 18 y 20 años que preguntaban sobre la masturbación, ¿no? Las habían preguntado que, ¿sabes qué porcentaje de universitarias de primero y segundo año se masturbaban en la Carlos III de Madrid? Y solo un 23% de ellas habían respondido que sí. No me preocupa que solo un 23% diga que sí. Me preocupa que todavía haya chicas que posiblemente se masturben y que digan que no se masturban. Me preocupa más eso que solamente el 22%, ¿no? Entonces, claro, yo digo, estamos en el 2014 y chicas de 20 años todavía no saben si decir que sí o no a si se masturban en una estadística privada, que tu nombre no va a aparecer, ¿no? Entonces, a ese pesimismo es al que yo me refería, ¿no? Yo me veo como que vamos, yo necesito más, yo necesito una locomotora, yo necesito que esto espabile ya y yo quiero el cambio para mañana. Entonces, claro, a mí todo esto me pone muy nerviosa. Por eso yo no tengo paciencia. Por eso yo terminaba la charla invitándonos a recuperar el lenguaje del placer y a visualizar todo. La charla creo de hecho que era un poco general, ¿no? No me he querido centrar en la violencia obstétrica. De hecho, por eso, para no dejar fuera el resto de violencias. Y por supuesto, ¿qué pasa? Por recuperar el lenguaje del placer, por hablar entre nosotras, por hablar con nuestras hijas, por hablar con nuestras parejas, mujeres, hombres o lo que sea, ¿no? Por hacer común este tipo de charlas. Que a nadie le extrañe que se hable de úteros, de masturbación, de clítoris o de lo que se tenga que hablar, ¿no? Oye, María. Sí, no. Creo que sí, va ella y luego va después de... Bueno, yo lo único que quería era atacar un mito. La revisión ginecológica, ¿eso qué es? Bravo. Sí, bravo, totalmente de acuerdo. Pues eso está muy bien que lo digo. Bravo. Las mujeres, ya lo dijo Semmelweis, deben de mantenerse lejos de los ginecólogos. Bravo. Bravo. No necesitamos ni una niña. ¿Cómo es posible llevar a una niña al ginecólogo para una primera...? No. Si la niña tiene algún problema, si la joven tiene algún problema, tendrá que ir al ginecólogo. Como si tiene un problema digestivo, tendrá que ir al de digestivo. Siempre y cuando su médico de familia haya considerado que eso supera su capacidad de atención. Pero no hay que ir a los ginecólogos, no hay que ir. Las mujeres no necesitan ir a los ginecólogos. Yo no voy a ningún ginecólogo y estoy en una edad más complicada. No hay que ir, a menos que se tenga algún problema. Y desde luego no podemos pedir al sistema de expertos lo que el sistema de expertos no está preparado para dar. No podemos ir a hablar de sexualidad con un ginecólogo. ¿Qué tenemos en la cabeza? Así es. A un ginecólogo tenemos que ir cuando resulta que sangramos fuera del momento que tenemos que sangrar, cuando tenemos unas reglas tremendamente dolorosas que no se calman con los antiinflamatorios que nos da el médico de familia, cuando notamos un bulto en el pecho, cuando estamos enfermas, cuando tenemos síntomas que parecen ginecológicos y que pueden ser atendidos desde en los paradigmas salud, enfermedad, etcétera. Pero para todo lo demás, nosotras no tenemos que ir a un ginecólogo. Para usar una píldora anticonceptiva no hay que hacer una exploración ginecológica, hay que hacer una historia clínica y tomar la tensión. Eso lo puede hacer cualquiera. Para hacer una citología no tenemos que ir al ginecólogo, como no iríamos al nefrólogo a tomarnos la tensión. Si luego tenemos una tensión por las nubes, igual tenemos que ir al nefrólogo. Pero la citología la puede hacer la matrona, la enfermera, el médico de familia. Entonces, no vayamos a pedir a los ginecólogos lo que los ginecólogos no pueden dar. Y que además, y esto forma parte de la medicalización de la vida de las mujeres. Este es un rollo y un negocio que ha, además, conseguido enraizar en la cultura popular. Y a mí las mujeres que vienen a la consulta me dicen, mi hija tiene 15 años, ¿cuándo es la buena momento para traerle?
Nunca si está sano. Entonces, es que esto nos lo tenemos que quitar de la cabeza, por favor. Quitémonos eso de la cabeza porque es un gravísimo error y forma parte además del control sobre las mujeres. Y todo esto de los ginecólogos privados y todo esto es terrible. O sea, tienen un negocio con nosotras. Somos una oportunidad de negocio extraordinario. Totalmente. Y bueno, ya únicamente, porque era lo que ella me quiso decir, el Parto es Nuestro tiene, en noviembre pasado, ha montado un observatorio de violencia obstétrica y ese observatorio va a tratar de canalizar todas estas cosas, pero ese observatorio sobre todo va a tratar de ser un puente entre las aspiraciones, la ciencia, las aspiraciones de las personas al buen trato en todos los sentidos, y los profesionales, porque la violencia obstétrica no solamente se ejerce sobre las mujeres, se ejerce sobre los profesionales. Nosotros los profesionales que vemos la violencia obstétrica quedamos severísimamente dañados. De hecho, los profesionales que somos víctimas de violencia obstétrica somos unos activistas del parto. Nos hemos convertido por eso en activistas y tenemos realmente mucho daño. Y cuando hablamos y nos reunimos, sale el daño profundo que tenemos de haber visto y de haber participado de la violencia. Y entonces se va a tratar de encontrar un lenguaje que permita a los profesionales no convertirse en puercoespines o en hostiles a todas estas cuestiones. Tratar de llegar a ellos y hacerles ver, a ellos, a nosotros, hacerles ver este tema. No desde solamente la denuncia o la crítica o el antagonismo, sino desde otra perspectiva. Sí. No, si en un plan de parto una mujer quiere no parir tumbada, sino parir en cuclillas, ¿es aceptado? ¿Se puede aceptar? Sí. A ver. Sí, porque en Latinoamérica, en mi país, en los pueblitos, gracias a que no hay ginecólogos, está en la matrona, se pare como se debe de parir. A ver, ¿no? en la sanidad pública, un parto normal es atendido por matrona. En principio, el ginecólogo no debería aparecer allí para nada. Y si la mujer solicita, si no se pone epidural, en un principio no debería haber ningún problema para que se pueda mover y pueda parir en la postura que quiera. ¿Es común que se pida, que la mujer lo pida? No, todavía no. Todavía hay profesionales que dicen que no, túmbate porque es más cómodo para mí. Pero si la mujer lo pide y no tiene epidural, tiene que poner es que no deberíamos ni tener que pedirlo, es que nos deberíamos de poner en la postura que nos diera la gana para parir y el profesional se va adaptando. Que te apetece estar en cuclillas, el profesional solo se tiene que poner en cuclillas también para ayudarte a hablar, y además tú le puedes sacar solita, o sea, ni siquiera necesitas que la matrona recoja a tu bebé. Simplemente necesitas a una persona que esté preparada al lado tuyo por si necesitas algo. Pero las mujeres tenemos una capacidad, estamos preparadas para parir solas, solitas, sin nadie. Viene muy bien tener a alguien al lado que sepa y que se mantenga todo al margen que pueda, que no interfiera, pero que esté ahí, una figura cercana, amorosa, y que si tú necesitas algo te ayude. Pero lo ideal sería que tú lo hicieras todo, que recojas a tu bebé, que te le pongas encima, que no necesitas más. Pero claro, todavía se está en ello, pero se está lejos. Yo solo quería decir que aunque la violencia está claro que existe en el momento que vas al ginecólogo y todas estas cosas, pues lo agradezco muchísimo la intervención de Charo diciendo que no hay que ir. Todas. Porque me estaba entrando ya las dudas, porque yo he decidido dejar de ir. Yo no voy nunca tampoco. Yo creo que deberíamos hacer chapas, igual hasta se lo planteo a Paco. Yo no voy. Lo que está bien es que aunque existe esta violencia, existe un hecho diferencial, claro, un paternalismo, manejo por el miedo cuando estás embarazada y sobre todo cuando estás de parto. Y eso es la violencia obstétrica, ¿por qué es tan grave? Porque es en un momento de mucha vulnerabilidad donde no tienes capacidad de defenderte. Si tú vas a hacerte una revisión, estás en pleno uso de tus facultades, con total capacidad de decisión, con el control de la situación y tú puedes decidir, esto no me lo haces. Te levantas y te vas. Si estás de parto no puedes hacer eso. Entre otras cosas, pues porque estás en una situación de mucha vulnerabilidad y en otras
Pues porque además te manejan por el miedo. O sea, en una situación así, en la que te asustan diciendo que es que si no te haces esto, tu bebé muere, pues es que te haces lo que sea. Entonces, desde mi punto de vista, hay un hecho diferencial en el que existe claramente, pero además que es mucho más grave. Sí. Venga, Ana, no me gustaría que cada eso desdibujado, ¿no? Ana y luego tú. No, en realidad antes, cuando Marisa ha comentado lo de que la desinformación de la primera revisión, etc. Y no solo con la primera revisión, o sea, hay momentos en los que ni siquiera tu madre o tu familia puede, porque son momentos de pánico de otro estilo, pero cuando te dicen que tienes una ETS, o sea, tu madre te va a acompañar, pero no te puede informar. Y no sabes lo que es normal en una revisión de ese estilo. Ya. Pues que te metan miedo, que te digan ¿y por qué? ¿Y cuántas parejas has tenido? ¿Y cómo te lo digan? ¿Y cómo te juzguen? Pues también, y cuando eso te llega en una edad muy temprana, en la que probablemente sea tu primera revisión y se mezcle, ya ni te cuento, ¿no? Sí, yo con las ETS yo quería hacer también un sábado feminista. Y bueno, quería hacer, estoy ahí en búsqueda porque sí que quería traer lo que tú me pedías básicamente, ¿no? Sí que quería hablar de eso, de la desinformación, pero quería llevarlo más a hablar un poco de la sexualidad femenina. Quería ver si, bueno, tengo que hablar con Paco porque quiero traer a adolescentes, pero claro, se me complica un poco porque tengo que pedir permisos y todo eso. Pero bueno, esa es la idea y ahí quería, sí, porque creo que es importante que se hable de las ETS con adolescentes, quiero decir, a los chavalitos, mi hermana tiene 15 años y mi hermana en el colegio todavía nadie le ha explicado qué es una ETS. Y la única que la tiborra y la tal soy yo, ¿sabes? O sea, claro, mi madre evidentemente se escandaliza, la mujer, pero claro, yo cada vez que viene a mi casa mi hermana o cualquier cosa, pues yo ahí, claro, y lleva condones, pero claro, mi madre, dentro de su, que es moderna, pues se puede escandalizar, pero claro, mi hermana, por ejemplo, tiene ya 15 años y no ve normal, o sea, quiero decir, para ella en su cabeza no es normal llevar condones con 15 años, pero a su alrededor hay sexualidad, pero no lo ve normal, y a mí eso me escandaliza. O sea, a mí me escandaliza que los chavales en los institutos públicos con 14, 13, 15 años, que están mucho más adelantados que nosotros en nuestras generaciones a nivel sexual, a mí me escandaliza que no vean normal que tienen que llevar un condón en el bolsillo. Entonces, claro, yo por eso hablaba antes de ese pesimismo, no lo puedo evitar, yo les veo ahí, yo veo un retroceso brutal. Pero si el sexo es tabú en la, Sí, en la mayor parte de nuestra vida, desde que nacemos hasta... ¿Cómo no va, o sea, ¿cómo te va a decir tu hermana? Ah, sí, dame el condón que me le llevo? Pues es normal que digan, ¿qué? No, ¿qué? ¿De qué me hablas? Porque hemos perdido el lenguaje, no hablamos. Claro, por eso decía yo de la información. Yo trabajo con adolescentes. Yo cuando he querido que alguien les hable de algo relacionado con sexo, he tenido que llamar a una asociación. Claro. Y he tenido que pedir permiso en mi centro público para ver si me daban la autorización y si a la consejería le parecía bien. Y luego encima tienes que contar también qué es lo que se ha contado allí. Entonces, por eso me parece muy importante que todas las mujeres sepamos que si estamos sanas no tenemos que ir a un ginecólogo, que una vez que te pasa algo, una ETS, cualquier historia de las que tú has mencionado, que sepas cómo tiene que ser una experiencia normal, ¿no? ¿Qué cosas le puedo preguntar a un profesional y qué cosas a lo mejor tengo que buscarme la información por otro lado, ¿no? Lo que comentabas tú antes de la sexualidad y el ginecólogo. Pues a mí me parece muy importante que desde las asociaciones que habéis mencionado que se emprendan acciones de información, no solo con las mujeres ya gestantes, ¿no? Sino con las mujeres que lo van a ser, que lo quieren ser, o este tipo de cosas, ¿no? Para que sepan, para que tengan la información. El Parto es Nuestro tiene un pack que va por los coles en el que explica, ¿verdad?, la sexualidad. El proyecto Descubriendo la Maternidad. Los bebés. Con la buena leche, yo he ido a dar teta a mi hija a institutos, en el que como anécdota os contaré que, bueno, aparte del cachondeo, porque son institutos y tú estás con la teta afuera y ¡ay, una teta! Comentaba las niñas, hay niños hablando entre ellos, que no te puedes quedar embarazada a los 15 años. Y a mí me llamó muchísimo la atención
una niña que decía, es que yo no me puedo quedar embarazada. Claro, le decías, ¿tienes la regla? Sí, sí puedes. Que no. Claro, pues es que si tengo que ir yo, que voy a dar teta, a contarte que sí te puedes quedar embarazada, pues apaga y vámonos. Las asociaciones hacen mucho, pero de nuevo, no busquemos fuera. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras casas con nuestros hermanos, hijos? O sea, ¿cómo hablamos, cómo abordamos los temas? ¿Son tabús? ¿Nos ponemos nerviosos y de repente nos dice el niño, ¿cómo nacen los niños? O lo abordamos con naturalidad, porque de cómo lo abordemos nosotros va a depender cómo lo sigan abordando ellos después. Y además van a pasar por una época en la que no van a querer hablarlo con nosotros. Y es normal. O sea, también hay que aceptar eso, ¿no? Pero por supuesto que hay que hablar con los niños de sexo, pero no dejarlo en manos del cole, no esperar a que el maestro les cuente, ¿no? O sea, yo prefiero contárselo yo a mi hija, que vete a saber lo que le cuenta. O sea, claro. es que no se cuentan. Eso además. Ese es el problema. Hay maestros, por ejemplo, que dicen que ellos no tratan esos temas porque han tenido problemas con padres al abordar el tema de la sexualidad. Otros maestros no. Otros maestros lo abordan y profundizan en todo lo que los niños pregunten, arriesgándose a tener problemas. Nos contaba un maestro amigo, ¿verdad?, que cuando da a niños de 9 y 10 años y tocaba el tema de la reproducción y dijo, ¡guau! ¡Qué follón! Ir a casa y preguntarles a vuestros padres cómo se hacen los niños. Una clase de 20 y pico niños. Cuando viene dice, ¿a cuántos os han contestado? 3 levantaron la mano. De 3, 2 era que no tenían tiempo, que le preguntara al padre cuando llegara, que... Y al otro sí, de 20 y pico, a uno le habían explicado bien sus padres cómo se hacen los niños. Y el maestro aprovechó a este niño, que lo contó a lo largo de toda la semana, porque lo querían volver a oír cada día, y de ahí fueron sacando temas, y que es un preservativo, y acabaron llevando un preservativo a clase, y acabaron hablando de homosexualidad, y acabaron hablando de enfermedades de transmisión sexual, y de millones de temas. De mi abuela dice que 2 hombres es asqueroso, pues vamos a abordar ese tema también. Pues muchísimas cosas, pero eso es un maestro muy valiente. La inmensa mayoría no se atreven, porque los padres llegamos luego y ¿qué les contaba a mi niña? Porque yo no se lo pensaba contar. Y porque son temas que no están dentro del currículo, eso es que también hay que tenerlo claro. Es que muchas veces, yo estoy completamente de acuerdo, tiene que salir de lo particular, de lo individual. Pero si vamos desmontando y si vamos, o al revés, si vamos poniendo cajitas, al final los que están por encima, los que están en las instituciones públicas, no van a fomentar un cambio ni en la educación, ni en la obstetricia, ni en nada, porque los que nos gobiernan son los que nos gobiernan. Pero es que perdimos una oportunidad, ¿eh? Nosotros teníamos educación para la ciudadanía, y hasta Berlusconi lo quiso poner en Italia. Es que tenemos este problema, es que la transversalidad es un ideal, pero es un ideal que no hemos conseguido materializar. Entonces lo lógico era tener un espacio curricular con una dedicación y con un profesorado en concreto. ¿Qué es esto de pensar que el de física, el de matemáticas, el de tal se va a entregar a la transversalidad y porque el Guadiana pasaba por no sé dónde a hablar de sexualidad con los logaritmos neperianos? Pues es que eso no se da. Eso no se da salvo gente extraordinaria. Entonces teníamos una asignatura que el Partido Conservador de este país se cargó. Y en esa asignatura era donde tenían que entrar todas estas cuestiones, porque además todo esto de educación para la paz, educación para, en fin, la seguridad vial, la alimentación, todo esto en realidad tiene algo muy igual, que son las habilidades sociales, la resiliencia, la autoestima, la capacidad para decir sí, para decir no. Entonces hay que trabajar eso. Y luego se expresa de distinta manera en la sexualidad, en la convivencia con los iguales, en la educación vial, en cómo hablar con el móvil, cómo utilizar el móvil y el chirimbolo ese que utilizan, todas estas cosas. Y claro, permitimos que se quitase esa asignatura, que era el lugar donde se podría haber empezado un germen de todo esto. Y es que está muy bien, por supuesto, que todos nosotros hablemos, que todos nosotros concienciemos, pero es que la acción política es esencial.